TV. La visión integral de Oaxaca. Intersecciones 11-16. Todas las voces. Un solo espacio. Orígenes, cultura, tradiciones y expectativas de los afrodescendientes de Oaxaca. Tercera raíz que habita en el estado. Tema de hoy en Intersecciones 11-16. México es una nación multicultural pluriétnica, en donde existen diversas comunidades y familias de afrodescendientes que viven en el territorio mexicano. Esta cultura predomina principalmente en las regiones de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en el estado de Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. En Oaxaca, la pertenencia afrodescendiente se da por un conjunto de elementos culturales que van mucho más allá del color de la piel, porque aún conservan sus tradiciones, su música y su cultura. La música y las danzas afro son dos manifestaciones de la vida humana que mejor reflejan los sentimientos religiosos y los perfiles étnicos. Son una plegaria que invoca el apoyo de las fuerzas superiores, con lo que demuestran respeto y devoción a la divinidad. A pesar de su aporte cultural, a los afrodescendientes no se les identifica como mexicanos. Por esta razón, actualmente luchan por el reconocimiento constitucional de los derechos del pueblo negro. La recuperación de una versión propia de su pasado está consolidándose cada vez más en los afromexicanos, quienes han comenzado a rehacer su historia. Con el reconocimiento constitucional de la cultura afromestiza, se redoblan los esfuerzos en la lucha contra el racismo y la discriminación, dando mayor acceso a los derechos humanos e igualdad de condiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de Intersecciones 11-16. Todas las voces, un solo espacio. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano, les saludo de nueva cuenta a nombre de todos mis compañeros, a nombre de este equipo de trabajo. Muchas gracias de nueva cuenta a las autoridades del Hotel Azul Oaxaca, que a quienes administran este espacio hermoso aquí en el centro de la vieja Antequera. Un lugar muy grato, como podrá usted ver en un rato, pues, con alguna de las tomas de mis compañeros camarógrafos, lleno de arte, porque muchas de las habitaciones de estos hoteles están pintadas por algunos de los artistas plásticos más representativos del estado. Bueno, un lugar muy grato donde vamos a tratar un tema importante. Gracias pues por las facilidades para esta emisión. Mire, hablar de México es hablar de un país conformado por muchas voluntades, primero diría yo, ¿no? Por muchas circunstancias. Es hablar de un extraordinario accidente en la historia mundial, ¿no? Que nos permite irnos conformando a través de formas de pensar, de hacer, a través de grupos de seres humanos que coinciden en un tiempo y un espacio, en un territorio geográfico, ¿no? Oaxaca tiene sin duda alguna una historia extraordinaria porque se nutre de muchas de estas visiones. Hoy vamos a tocar el tema de la cultura afrodescendiente. Me da mucho gusto recibir en este espacio a una muy querida amiga, respetada por supuesto, la doctora Margarita Dalton, que usted conoce perfectamente, que es directora regional del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Pacífico Sur, el CIESAS, y una pues, muy destacada investigadora. Doctora, ¿cómo estás? Me da gusto. Bien, Enrique, me da mucho gusto estar aquí contigo y gracias por la invitación. No, al contrario, es un honor siempre tenerte, doctora. Me da gusto recibir al licenciado Adelfo Regino Montes, usted lo conoce, es el secretario de Asuntos Indígenas. Secretario, gracias. Te agradezco mucho que estés con nosotros, al contrario. Muchas gracias. Gracias, secretario. Al maestro Pedro Baños Alarcón, director de la Casa de Cultura. Gracias, maestro. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Y a Israel Reyes Larrea, presidente de África, Asociación Civil y director de Cultura del Ayuntamiento de Santa María, Huazolotitlán. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, maestro.
Yo no sé si desde mi ignorancia tengo esta percepción y hago un contexto del tema, Margarita. A lo mejor por ahí podríamos coincidir. Yo diría México como crisol de múltiples identidades, ¿no? De una riqueza étnica que verdaderamente es en el mundo única. Y sobre todo si vamos a hablar de la influencia africana, de una cultura negra, rica y verdaderamente portadora de una historia múltiple, una historia compleja, muy compleja, pero con una determinación de ser y de identidad propia que se ha manifestado en la música, en la danza, y que nos trajo como una riqueza poco usual. Por eso se habla a veces que México en México existen estas tres raíces, ¿no? La raíz de los pueblos originarios, naturales, que son múltiples, claro, que no es uno solo, sí, sino son cierto, múltiples, diversos. Sí, porque no es igual los maya quiché que los zapotecas o que los olmecas. Todos tenían hasta físicamente eran distintos, ¿no? Así es. Pero además que el mundo es así. Claro. El mundo no solamente México, el mundo es múltiple y diverso. Yo creo que aquí lo que entra como un concepto, tú a veces estabas diciendo, los conceptos con su carga ideológica es lo que nos molestan a veces, ¿no? Entonces nosotros hablamos de negro, es una cosa a veces dentro de la ideología dominante, ¿no? Se vuelve una cuestión negativa, ¿no? Incluso para usarlo en palabras cotidianas. Hoy tuve un día negro, por ejemplo. Sí. Por eso fue que en Estados Unidos los negros dijeron, black is beautiful, ¿no? Lo negro es bello, claro. Lo negro tiene una belleza excepcional. Entonces, bueno, yo creo que despojarse, desestructurarse... Son atavismos, ¿no? No, de esos atavismos es muy difícil. Entonces sí hay mucho de qué hablar, porque hay racismo en México, y eso hay que reconocerlo. Hay discriminación en México también. Pareciera que hablar de estos temas, pues pareciera de fantasía, ¿no? En la época en que estamos todavía hablar de estas visiones excluyentes, pues es un despropósito, secretario. Es una realidad palpitante, es una realidad cotidiana al cual se enfrentan numerosas comunidades, numerosos pueblos, y que bueno, pues es parte del signo doloroso que tenemos hacia enfrente, ¿no? Primero, como ha dicho atinadamente Margarita, reconocernos como una sociedad diversa, porque diversa es la naturaleza, porque diversos somos los humanos, pero pareciera que la diversidad pues es un fenómeno que a pesar de su persistencia, a pesar de su existencia innegable, pues hay esta paradójica de su repetida negación, ¿no? Y no solo de la repetida negación por parte de las instituciones del Estado, sino también de la sociedad misma. El fenómeno de la discriminación no es un fenómeno solo atribuible a las instituciones del Estado, es un fenómeno social. Es un fenómeno que se vive de manera cotidiana en las calles, en los barrios, en las colonias y en las comunidades. Y creo yo hoy que uno de los temas fundamentales que tenemos que trabajar en este nuevo gobierno es justamente cómo atendemos de manera prudente, de manera efectiva, el fenómeno doloroso, el fenómeno lacerante de la discriminación que hay en contra de las comunidades de afrodescendientes o afromexicanos, como lo define el artículo 16 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y de todo lo que eso implica. ¿Hay una deuda, Israel, con los pueblos que tienen ascendencia africana? Por supuesto, hay una deuda histórica que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, tiene todavía cuentas pendientes que saldar. Las aportaciones del pueblo negro, sin duda alguna, han enriquecido la construcción de esta identidad nacional. Una historia negada, una historia olvidada, una historia que ha sido borrada en aras de este mestizaje. Y hoy en día en los libros de textos oficiales no encontramos, o más bien pocas referencias acerca de esos aportes culturales. Entonces, además de esas aportaciones a la independencia, a la revolución misma, si tú vas a nuestros pueblos en la Costa Chica, hablan de la revuelta, hablan de cómo fueron construyendo esos espacios guerreros, ¿no? en esa zona. Las aportaciones en la historia, en la cultura, la danza, la música, la gastronomía, yo digo los olores, los sabores, los ritmos, ¿no? No podríamos concebir
a un México sin la presencia de la africanía. No, porque en realidad han venido a enriquecer pues esto que somos como país, maestro. Antes que nada quiero iniciar con un verso de nuestro trovador costeño Álvaro Carrillo Alarcón. Morena cerrera de cuerpo se enseño y alma cimarrona, Costa Chica mía. Ahí mencionamos dentro de la cultura el ámbito que ha tenido, la importancia que ha tenido el negro, ¿no? Para tomar en cuenta a los pueblos afrodescendientes dentro de la cultura, dentro de la historia de México. Somos un pueblo muy importante. Desgraciadamente, usted lo ha dicho, la discriminación, lo ha dicho Margarita Dalton, lo ha dicho aquí el licenciado, ha sido muy tajante, no nomás en México, a nivel mundial. Pero esto lo tenemos que marginar y quitar, ya que este pueblo tiene una base en México muy importante, y sobre todo en las costas de Guerrero y Oaxaca, y que existimos y vivimos, y que aportamos cultura, tradiciones y costumbres, y que hemos hecho una mezcolanza entre las tres etnias que habitamos en la costa, que son indígenas, mestizos y afro. ¿Sí? Pues yo coincido, me parece muy pertinente hacer esta diferencia que hace el maestro y de cómo se han ido integrando. ¿Cuál es la realidad hoy, Margarita, de estos pueblos en términos, por ejemplo, numéricos? ¿Hay una presencia sustantiva de estos pueblos? Pues yo creo que cualquier presencia es sustantiva. Mira, ahí yo diría que no podemos medir por números la presencia de pueblos que son quienes aportan parte de nuestra cultura, como dijeron los que me antecedieron, tanto Israel como los maestros. Ellos tienen una idea muy clara de lo que significa la identidad. Yo creo que aquí lo importante es cómo se manifiestan diferentes comunidades. Oaxaca tiene comunidades en la costa, comunidades que son afrodescendientes y que se manifiestan a través del baile, y es un baile que nos impregna a todos de alegría, de música, porque si tú ves la historia de cómo llegaron, los sacrificios, y nos olvidamos de que los negros llegaron a México con los conquistadores, porque España era un lugar múltiple, había africanos en España y vinieron con los conquistadores, es decir, los negros no llegaron después como esclavos, llegaron como conquistadores también, pero es la historia, como bien decía Israel, que se va olvidando, se olvidan los orígenes de Guerrero, de Juan Álvarez, hay como un deseo a veces de invisibilizar estas partes de la historia. Entonces yo sí creo que la presencia, así fueran solamente 100, que no lo son muchos más, así fueran solamente 100, sería muy importante reconocer su participación. Yo creo que eso es lo que ha sucedido. Y lo más importante es que ha habido una revaloración continua en los últimos 30, 40 años, una revaloración continua de lo que somos, quiénes somos y qué somos. Soy negra, soy esto, soy poeta, como Lucias, que está por aquí, una poeta maravillosa que también nos visita junto con Israel, y son gente que tiene una gran sensibilidad y tiene la capacidad de comunicarla. Yo creo que eso es lo que define para mí a los pueblos afrodescendientes de la costa, de Oaxaca y Guerrero, esa capacidad. Y su historia ha sido recuperada. Alejandra Cárdenas, en la Universidad de Chilpancingo, en Guerrero, ha estado escribiendo continuamente sobre qué es esto, estos tabús que existían en la hechicería, todas estas formas de manifestación que fueron denegadas, que fueron tabús durante mucho tiempo por parte de la Inquisición y de la colonia. Sí. Fueron, sin embargo, un input, ahora para usar una palabra de computadora, fueron algo que dieron validez a una forma gozosa de ver la vida también. Y bueno, pues... ¿Una cosmovisión? Una cosmovisión, sí, definitivamente. Aproximadamente 200 millones de personas que se identifican con descendencia africana viven en América. Por ello, este 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara Año Internacional de los Afrodescendientes, con el objetivo de fortalecer las medidas y la cooperación regional e internacional en beneficio de los afrodescendientes en relación con su participación e inclusión en la sociedad y la promoción de un mayor respeto a su herencia y su cultura. Este año ofrece la oportunidad de redoblar los esfuerzos en la lucha contra el racismo y las formas conexas de la intolerancia
que afectan a los afrodescendientes en todas las partes del mundo. Ya estamos de nueva cuenta. Adelfo, ¿cómo desde la responsabilidad de gobernar se van sumando apoyos a estos grupos? A mí me parece gravísimo hablar de que todavía estas voces se pueden escuchar desde no la clandestinidad, pero sí de la opacidad que ha habido para mirarlos. Decía la doctora Margarita, esta invisibilidad que de repente se expresa, cuando ahí no solamente están vivos, sino han aportado elementos extraordinarios como los colores, los sonidos, los olores de lo que ha sido pues su raíz original. ¿Cómo se apoya desde la autoridad, desde la responsabilidad de gobernar a estos pueblos? El primer problema al cual lamentablemente nos topamos es el tema de la invisibilización. O sea, hay una profunda negación y hay una absurda invisibilidad de las comunidades de afrodescendientes. Pues sí. Por ejemplo, uno ve los censos oficiales, esto que acaba de hacerse en el año 2010. Sí, INEGI. Y tú buscas un reconocimiento específico de cantidad de personas pertenecientes a las comunidades o pueblos de afrodescendientes. No hay. Y simplemente los datos estadísticos te arrojan cero, o sea, no hay una visibilidad estadística. No existen. No existen. Entonces, de modo que esto es muy grave, porque es lo que ocurría hace algunos cuantos años justamente con los pueblos indígenas. Es decir, los censos, por principio de cuentas, no tomaban en cuenta cuántas personas indígenas había en este país. Por fortuna, con el movimiento indígena, pues hemos ido avanzando. Yo creo que algo tiene que ocurrir con el movimiento de las comunidades de afrodescendientes. Tenemos que caminar hacia la visibilización. Y un tema muy importante que nosotros estamos empezando a trabajar desde la Secretaría de Asuntos Indígenas es promover un reconocimiento integral de los derechos de los pueblos de afrodescendientes. Ahora, dices una cosa, secretario, los derechos. ¿Qué derechos no tienen? Bueno, primero... primero el de aparecer, ¿no? Sí, bueno, el asunto es que desde la actual legislación, a pesar de que el artículo 16 de la Constitución tiene una referencia específica a las comunidades de afromexicanos, esto es una reforma que se hizo en el año de 1998, aquí la doctora Margarita es testigo de esta reforma, que fue parte de un paso muy importante que dimos, yo creo que a nivel nacional, porque yo he checado varias legislaciones y no hay un reconocimiento en ninguna legislación estatal, mucho menos en la nacional, de los pueblos de afromexicanos. Entonces, a pesar de que hemos dado ese paso no ha tenido un reflejo en términos de un reconocimiento más integral en la propia Constitución y en las leyes secundarias y en las instituciones. Por ejemplo, ahora que nosotros tomamos la encomienda de estar al frente de la Secretaría de Asuntos Indígenas, esa era una reflexión que nos hacíamos, y tuvimos entonces que en el marco de la reestructuración institucional que está sufriendo la Secretaría de Asuntos Indígenas, tuvimos que dar un espacio específico para dar una atención específica a este problema. Entonces, ese es un dato concreto que yo podría aportar sobre por dónde estamos avanzando, pero no es suficiente. Hace falta un reconocimiento más integral desde la Constitución, hace falta políticas públicas específicas hacia este sector de la población. Hace falta instrumentos institucionales, las instituciones adecuadas que permitan darle un tratamiento pertinente a la situación de las comunidades. Pero para mí lo más fundamental, y esto es una invitación que yo hago al conjunto de la sociedad, es que tenemos que abrirnos a esta lógica y a esta idea de la diversidad. Tenemos que aceptarnos como somos y tenemos que vernos que somos diferentes, que tenemos historias diferentes y que tenemos anhelos de vida diferentes. Y en ese sentido, yo creo que esta sociedad tiene que avanzar mucho. Pero ahí yo, como lo veo, secretario, ahí tendríamos que entender que la diversidad nos enriquece, ¿no? No hay
digo, esta idea de si integramos, ¿no? Si nos volvemos más inclusivos, vamos a perder, pues es un error, porque ya nada más valdría, bueno, una de las formas de visibilizar estas aportaciones de la cultura africana en algunos pueblos, pues pasa por esto, por visibilizarlos, Pedro. Y ahí yo te pregunto, ¿qué está haciendo el espacio que tú diriges para decir, oigan, esto es aportación de estos pueblos y esto nos llena de orgullo y nos enriquece porque son expresiones extraordinarias del arte, ¿no? Claro. En 1986 iniciamos con nuestro primer encuentro de pueblos afro en la comunidad del Ciruelo, Pinotepa Nacional. Ahí nos conocimos Israel y varios grupos más y estuvimos luchando por ser reconocidos primeramente, porque existimos, ¿sí? ¿Tú qué sabes si yo esta mano la tengo negra y esta mano indígena? No lo sabemos, soy una mezcla, ¿sí? Y me siento orgulloso de ser una mezcla. Pero desgraciadamente no aparecemos en nada, ni en los libros, ni en la historia, ni solamente en un pasadizo así. Vinieron esclavos, pero como dijo la profesora Margarita, esclavos, pero ¿cómo? ¿Sí? Los negros vinieron como capataces, ¿sí? Venían dirigiendo un grupo, ¿sí? Y recordemos en la historia, hagamos un poquito de historia, que los pueblos negros llegaron a ser, en el censo que hubo, más negros que indígenas por la peste que hubo, que se dio en México. Sí, existieron más negros en una época. ¿Estamos hablando de qué época, Pedro? Siglo XVI. Se dio esto donde hubo más negros que indígenas. Entonces, no es que quiera discriminar a los indígenas, no, yo también soy indígena y negro, pero sí quiero decir que tenemos presencia artística, tenemos gastronomía, tenemos música, tenemos un sinfín de cosas y no nos toman en cuenta. Y hemos hecho varios encuentros entre Guerrero y Oaxaca, porque la parte más fuerte sí, digo, sin duda, ¿no? Estos dos Guerrero y Oaxaca, claro. Sí, la costa. Viniendo desde Markelia hasta llegar a Chacagua, pero ahorita ya nos extendimos, ¿no? Hasta Huatulco, ¿sí? Y no somos escuchados. Y lo más triste del caso de esto es que los proyectos, los programas, con el respeto que se merece, nada más aparecen mestizos e indígenas. ¿Y nosotros qué? Y vamos a tocar una puerta. Oye, si es que yo soy afro, yo tengo un proyecto para una banda afro. Es que aquí no aparecen afros, aparecen indígenas y mestizos. ¿Y nosotros cuándo tenemos la oportunidad? Pues somos parte de México. Yo ahí me quedaría callado y dejaría que Adelfo hablara, ¿no? A ver, Adelfo. Sí, es que ese es el reto que tenemos justamente. O sea, por eso yo hacía alusión al tema de la invisibilidad y al tema del reconocimiento en la Constitución, en la ley y en las instituciones. O sea, la idea hoy, secretario, es que esto que dice Pedro no pase más. Esa es la idea. Yo creo que este gobierno emanado de la voluntad popular tiene que atender las causas históricas de cada uno de los problemas que vivimos. Y hay realidades que no pueden seguir siendo negados. Sí. Y yo creo que ese es un desafío muy claro que tenemos. Nosotros estaremos trabajando en los próximos meses en coordinación con las comunidades, con los pueblos de afrodescendientes. Estaremos trabajando una iniciativa de reforma constitucional en donde queremos plantear un reconocimiento integral de los derechos específicos de estas comunidades y que a partir de allí generemos una dinámica de reformas a leyes secundarias y de una reforma institucional que nos permita dar una atención adecuada, pertinente, integral a este sector específico de la población que a nuestro juicio, pues al igual que los pueblos indígenas, al igual que otros sectores de la población, pues han sido históricamente excluidos y marginados. Sí, sin duda. Y yo quiero suponer, antes de un corte, te diría, Israel, que seguramente tienen ustedes proyectos o inquietudes que les gustaría que se plasmaran en esta normatividad, ¿no? O en este reconocimiento jurídico, un reconocimiento de facto, pero tiene que haber uno de jure, ¿no? Para que quede en la ley. Quiero suponer que tiene muchas cosas, pero me las contestas al regreso de una pausa. Vamos a un corte y seguimos aquí en Intersecciones 1116. No se vayan. La Asociación para el Fortalecimiento de las Regiones Indígenas y Comunidades Afromexicanas, África AC, plantean ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Cultura y Bienestar de la 61ª legislatura del Congreso local que sean considerados como el Grupo Étnico 17, Pueblo Negro de Oaxaca.
El reconocimiento constitucional de este grupo indígena que predomina en la región de la Costa Chica repercute en ajustes institucionales, legales y económicos, dándoles acceso en igualdad de condiciones a los programas creados para las demás etnias. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y me quedé con Israel. Yo creo que tienen ustedes muchas cosas que aportar para una visión incluyente de la que habla el secretario, Israel. Por supuesto, yo creo que ahorita hablabas qué derechos no tienen los pueblos negros, y creo que uno de los principales derechos es el acceso a la vida digna. Si bien es cierto, todos somos mexicanos y ante la ley todos somos iguales, en la práctica no es así. El desconocimiento de las autoridades de la presencia del pueblo negro hace que adopten actitudes racistas discriminatorias como negar el tránsito libre a los negros. Yo creo que en la construcción de esa visibilidad es importante la aplicación de políticas públicas, pero para llegar a las políticas públicas tiene que haber primero una visibilización estadística, que aparezcan los negros en los censos. Mientras no aparezcan en los censos, si no aparecen ahí, no existen. Exactamente, no existe. Por lo tanto, al no existir un pueblo, no podrá haber sujeto de políticas. Así ¿no? es. Entonces yo creo que recursos. Es lo que estamos haciendo nosotros, tanto dentro de la organización en la cual estamos y también desde la inquietud del presidente municipal de Huastolitlán, quien ha asumido con un deseo propio esta lucha nuestra, ¿no? Y también, por supuesto, que desde el primer día de gobierno de Gabino Cue vimos señales de esperanza al incluir e invitar desde el primer día de su mandato una representación negra. Ahí se le entregó, nosotros en los pueblos negros no entregamos bastón de mando, ahí se le entregó al gobernador una máscara de la danza de los diablos, que es la que mejor representa al pueblo negro. Yo creo que tenemos mucho que aportar y la cuestión no es tanto del reconocimiento nuestro, sino el reconocimiento constitucional, efectivo. Eso nos hace a nosotros pues poder acceder a esas políticas públicas. Por ejemplo, si un pueblo no tiene el 40% hablante de lengua materna, simplemente no es sujeto de beneficios, en el caso de la CDI, ¿no? Que esta tercera raíz se vea. Pues de hecho, nosotros nos reconocemos y sabemos dónde estamos. Sí, el tema es que el tema es que no se trata de que sepan ustedes, yo se creo trata que de que sepan todos, Israel. Tenemos que pasar del reconocimiento cultural al reconocimiento político. Bueno, hablábamos ahorita con la doctora Dalton del 94, 96, desde el primer Festival Costeño de la Danza. Oaxaca ha sido un estado líder con estas iniciativas. Bueno, la ley indígena establece que las comunidades negras podrán acogerse, dice. Pues tendremos que cambiar estos términos, por eso yo creo que hoy en día están hablando de una iniciativa de ley. Hoy en la Secretaría de Asuntos Indígenas existe un departamento de atención exclusivamente para la comunidad afrodescendiente, entonces tiene que ser retomada por otros estados, y al igual que los presidentes municipales, yo creo que todos los presidentes, los 11 presidentes de la Costa Chica y las 66 comunidades negras que existen en la Costa Chica tendrán que seguir impulsando todos sus esfuerzos por visibilizarlos. Tener lo que se merece, ¿no, Margarita? Digo, lo que por derecho les corresponde. Sí, pero fíjate, en esta conversación de repente empiezo a recordar cosas como el hecho de que no se considera que hay negros en México. Una vez nos invitaron precisamente a los Diablos a Veracruz. Yo era directora de cultura en ese momento. Los invitaron a Veracruz para un festival del Caribe, de la música, del caribeño, el festival caribeño, afrocaribeño. Claro. Entonces, de pronto me llama alguien, una persona que lo estaba llevando, y dice: Margarita, necesitamos que nos ayudes. ¿Por qué? Dice: porque fíjate que nos pararon los agentes de migración y le están pidiendo los documentos, los papeles a los que vienen de la danza de los negros. Dice, y bueno, les piden pasaportes, pero les dicen ellos: nosotros somos de Oaxaca, y no les creen. Entonces necesitamos que ustedes llamen por teléfono. Entonces llamé yo al procurador y a mil gente, decirle: oigan, déjenlos, van a una representación. Hablé con la gente de Veracruz, son mexicanos, pero no les creían porque eran altos, morenos, guapos, así fuertes, no creían que eran de Oaxaca. Entonces, esa es una anécdota que muestra cómo nuestra ignorancia es tan grande que para la migración, para la policía, para la gente, pues no existe. Entonces, así como se logró visibilizar a la población, pues no me gusta decir indígena porque es un término que tiene mucha cola que le pisen, yo diría de descendientes originarios, ¿no? Los pueblos originarios de México
lograron su reconocimiento gracias a una lucha, pero no una lucha que dieron los otros, una lucha que dieron ellos mismos. Lo mismo yo creo que con los afrodescendientes, afromexicanos, con los negros, con los morenos, como se quieran llamar, ¿no? Porque en eso también hay diferencias en la costa. Algunos dicen, nosotros no somos negros, somos morenos. Porque no existe en la historia oficial esa historia del negro. Por eso en el imaginario de nuestra gente está lo negro en la melanina, en el color, no en su cultura, no en su historia. Por eso nosotros en los pueblos dicen, no, yo soy negro, pero más negro está aquel. ¿Por qué? Porque lo ven en función al color de piel, lo cual eso, el tema de la africanidad tiene que ir mucho más allá de esa cuestión, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo hemos banalizado, Israel, desde la ignorancia lo hemos banalizado, y en esto me parece que los medios han jugado un papel tonto y absurdo, ¿no? Sí. Porque me parece que, primero, hacer una diferencia ya de piel. Pero eso viene de la época colonial. Pero sí, digamos que, bueno, lo hemos tenido que vivir, ¿no? Sí. No solamente aquí en México, hay que decirlo, en las civilizaciones más, más elevadas, más sofisticadas, han hecho esto. Bueno, pero me parece que es tiempo nosotros que lo padecimos como país, ¿no? Pues que no pudiéramos seguir cayendo en estas cosas, secretario. Entonces yo creo que habría que pensar en cambios a nivel federal y a nivel estatal en la norma, ¿no? No nada más a nivel del Estado, sino a nivel del país, pues, ¿no? Sí, sobre todo cuando estamos hablando de que por lo menos 2 entidades de la República... Guerrero tienen, y Oaxaca, exacto, ¿no? Tienen. Entonces, esto en un régimen federalista requiere de un reconocimiento a nivel de la Constitución Federal. Y esto respaldado por todo también un proceso de debate muy interesante que se ha dado a nivel internacional. Por ejemplo, yo recuerdo que una de las conferencias que ha organizado la Organización de las Naciones Unidas ha sido justamente la conferencia en contra de la discriminación que se celebró en Durban, y en donde los pueblos indígenas tuvimos un especial activismo y una especial participación, pero también se hizo justamente en Sudáfrica y en Durban por la lucha en contra del apartheid, por la lucha que ha librado ese pueblo en contra de la discriminación. Entonces estamos hablando de que finalmente el tema que hoy nos ocupa no solo tiene una connotación estatal, no solo tiene una connotación a nivel del Estado mexicano, y en el que todos tenemos que estar conscientes, y ahí sí yo reitero mucho, de que el fenómeno de la discriminación es un fenómeno en el cual el Estado no tiene una responsabilidad única y exclusiva, ¿no? Sino que es fundamentalmente un tema de toda la sociedad. Porque finalmente, desde las diversas expresiones, desde las diversas actitudes que se asumen, a veces... Pues, en personal, casos, secretario, ¿sí? No Así digo, cuando queremos ser groseros con alguien, ¿no? Pues es un indio, como si fuera... No, cuando tendría que sentirse es un negro, orgulloso de eso, claro. Este negro. Sí. Pues bueno. Quiero abordar algo. En este año la ONU nos tomó en cuenta. Es el año a nivel mundial de los pueblos afrodescendientes. Creo que es el año específico para que nuestras autoridades se den cuenta de que estamos también habitando. Y a lo mejor ¿sí? Te digo una cosa, Pedro, buscar representación de estos pueblos en los congresos. Ah, por supuesto, que nos dejen entrar. No, bueno, así simplemente. es otra lucha, ¿no? Claro. Pero me parece que así como se presiden congresos con representantes indígenas, ¿no? De los pueblos naturales, pues también podrán eventualmente los estados que tienen estos representantes de la negritud, pues hacerlo, ¿no? Pero el primer paso tendría que ser este reconocimiento. Sí, pero como tú dices, primero que se vean, que se reconozcan y luego ya buscamos. Enrique, yo celebro que el gobierno federal, a través de la CDI, hoy en día está realizando una consulta a nivel nacional para la identificación de las poblaciones afrodescendientes, en la cual en la Costa Chica de Oaxaca ahorita ya están llevándose 4 foros informativos. Hoy precisamente están en la comunidad de Collantes haciendo el 4.º foro informativo, y yo creo que es importante porque a partir de ahí dará pie para que digan, bueno, sí existen los pueblos negros, sí, y INEGI considere, ¿no? Y además creo que de ahí va a derivar la aplicación de una cédula de identificación de esos pueblos. Es decir, sí existen comunidades negras, en base a su historia, en base a esto, a lo otro,
sí es posible la determinación y por supuesto la aplicación de políticas públicas para estos pueblos. Yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que los medios, y a mí me parece también importante que a través de este programa se esté tocando un tema pues muy interesante, sobre todo porque en Oaxaca mismo hay desconocimiento de la presencia negra. Cuando íbamos al foro que celebró la Secretaría de Asuntos Indígenas en el Atao, el 28 de febrero, antes de llegar al Atao, un retén militar nos detuvo, igual a uno de los compañeros les pidió la credencial. Lamentablemente le llevaba una copia. Dice, no, esta es falsa, ¿dónde la compraste? Tú no eres negro, tú no eres mexicano, tú eres de Honduras. No, entonces tuve que hablar con el comandante para pues, llegar al Atao. Esas cosas que parecen todavía increíbles, ¿no, Israel? En este año. Déjame ir a un corte y regresamos con las conclusiones, ya casi se nos fue una hora, rápido, de este programa. No se vayan. Los afrodescendientes representan el 20% de la población total de la costa de Oaxaca, población que se encuentra en condiciones de marginación, pobreza y exclusión. Por ello, luchan por el acceso a la educación, servicios de salud, economía, su derecho a vivir la diversidad sin discriminación, a la eliminación de los actos de racismo y a la afirmación positiva de su identidad. Bueno, estamos en el último bloque. ¿Cuántas cosas, fíjese, de un tema que ni siquiera hay quien sigue suponiendo que ni siquiera existe, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden hablar? Yo creo que valdría la pena que se fueran sumando, Pedro, los esfuerzos. Yo creo que a partir de la palanca o la polea de transmisión que resulta la cultura, se puede ir introduciendo en el imaginario lo que la aportación de los pueblos han hecho por la realidad de México, porque hablábamos ahorita de Israel, oigan, y Veracruz también, pues también hay una presencia ahí importante de la negritud, pues yo creo que te toca un papel fundamental en este esfuerzo, ¿eh? Por supuesto que es fundamental y gracias a los apoyos que hemos recibido de algunas organizaciones, estamos varias organizaciones, como es México Negro, África, que maneja Israel, Cimarrón, y otra que se me pasa por el momento, nos hemos dado a la tarea de hacer el censo, de hacer movimientos para que nos vean que existimos y que vivimos en la costa, ¿no? Y que no nomás somos la costa de Guerrero y Oaxaca, esta Sonora. A una hora de esta bella Antequera está un pueblo afro, ¿sí? A una hora de aquí, a media hora quizá, ¿sí? Entonces somos parte de Oaxaca y por el ámbito cultural pues ya hicimos un trabajo. Ahora nos falta entrar por el ámbito político, que tenemos que entrarle con mucha cautela y ver que nos tomen en cuenta, ¿no? Pero entonces, fíjate, hay la voluntad. Por y yo supuesto. hablaba de la cultura, Pedro, porque yo recuerdo un libro, este libro que tenía como personaje a Kunta Kinte, el libro de Raíces, ¿no? Que en Estados Unidos fue una conmoción y recuperó la dignidad y el sentido de orgullo de toda una gran población de color que hay en los Estados Unidos a partir de esto, que se hizo una serie de televisión y un libro con un gran éxito, donde se recuperaba esto. Pues yo creo que hay que seguir trabajando en esto, secretario. Sí, necesitamos una atención integral. Ahorita, por ejemplo, se hablaba del tema de la participación política. Creo que es muy importante porque en la medida en que haya una participación directa y efectiva de estas comunidades, pues en esa medida también se irá tomando en cuenta sus preocupaciones, sus aspiraciones de vida. Yo creo que parte de la reforma legal que hay que hacer en Oaxaca, pues tiene que incluir necesariamente el tema de la participación y representación de estos pueblos en las diversas instancias del Estado, particularmente en el Congreso del Estado. Creo que esa es una tarea importante. Otro que quisiera yo resaltar es que el día 9 de agosto justamente acabamos de constituir el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Entonces, aquí en este consejo hay una participación, hay una representación de estas comunidades y de estas organizaciones, lo cual pues habla de que hay una apertura, hay una voluntad política por reconocer el tema de la participación política. Y bueno, pues también en los siguientes meses, ahora que lo señalabas en el mes de octubre, el día 21, 22 y 23 de octubre, se estará celebrando el encuentro de los pueblos negros en la costa oaxaqueña.
eso, en estas comunidades y en donde lo que pretendemos pues es abrir el debate y la discusión sobre estos temas, porque yo pienso que un gobierno democrático pues tiene que escuchar al pueblo, tenemos que escuchar las demandas, las inquietudes de la gente, y que cualquier iniciativa, ya sea de gobierno, de carácter legislativo, de carácter jurisdiccional, pues estén fundamentados en la opinión del pueblo o de los pueblos. En ese sentido, pues, tenemos que avanzar, y bueno, pues yo creo que de parte de este gobierno, pues hay la mejor disposición, hay la mejor voluntad para que esto así suceda. Muy bien, secretario. Me quedan 2 minutos. Un comentario de 1 minuto, Margarita, Israel. Bueno, yo creo que en primero agradecer los esfuerzos de este programa y de la televisión oaxaqueña y del gobierno del estado, sobre todo porque, bueno, en este año dedicó su festival Fiestas de Mayo a los afrodescendientes, ¿no? Y por lo tanto se suman los esfuerzos de la ONU. Y también a nivel municipal, nosotros estamos realizando, en coordinación con la CDI, en coordinación con la SAI, con otras instancias, esfuerzos para visibilizar a este pueblo. Muchas gracias, Israel. Margarita. Bueno, yo creo que son varios caminos. Dijo una cosa, Adelfo, muy importante. No es todo del gobierno, no es el gobierno solamente el que tiene que hacer todos los cambios. Yo creo que son varios caminos. Uno de los caminos importantes es la educación. Yo creo que es importante educarnos, saber la historia, saber dónde venimos y estar garantes de identidad, ¿no? La identidad es una garantía que no podemos renunciar. Eso es otro. El otro camino me parece que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con todas nuestras metáforas, con nuestra forma de hablar, con las palabras que utilizamos. Y yo creo que si no hay conciencia de que el racismo es parte de nuestra identidad mexicana en general, y lo digo pensándolo mucho, porque hay una historia colonial, porque hay una historia de opresión, porque hay una historia, y esa no se puede negar. Entonces yo sí creo que la historia yo decía mucho que hay que utilizar la historia, así como hay antropología aplicada, debe de haber historia aplicada. Claro. La historia, de construirla, ver qué falta en la historia, qué no se dijo, qué no se consideró, y educar a las nuevas generaciones con una historia diferente. Sí. Yo sí creo que la educación es fundamental, y no nada más del gobierno, sino en las familias, en la casa, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante. Margarita, muchas gracias. Gracias, Pedro, secretario. Muchas gracias. Gracias, Israel, por haber venido a platicar con nosotros. Yo creo que es un tema que da para más, así es que digamos que hagamos el compromiso de juntarnos pronto, porque me parece que, bueno, quizá puede ser después de este encuentro, Pedro, ¿no? Cuando nos inviten, claro, aquí estamos. Y volvemos a tomar el tema, secretario. ¿Sí? ¿Cómo no? Con todo gusto. Con Israel, con Margarita y con la esposa de Israel también, para que venga a darnos una muestra de lo que es el talento de las mujeres en la poesía de estos pueblos. Muchas gracias, pues, a este panel de espléndidos invitados, y yo le agradezco, pues, soy Enrique Lascano, y le agradezco, como siempre, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo que nos haya acompañado. Pásela bien y hasta la próxima semana.
TV. La visión integral de Oaxaca.